Buenos días, hermanos y hermanas. Es una gran bendición para mí entrar de nuevo en sus hogares y saludarles. Espero que todos siguen bien de salud y alabando a nuestro Dios por su misericordia y sus grandes bendiciones. Quiero compartir un versículo de Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es uno de mis versículos favoritos en tiempos de dificultad. Es una verdad que cuando tenemos temor podemos llegar al otro nivel de perder nuestro ánimo y aún desmayar. Si no podemos controlar ese temor, pues podemos resolver los dos problemas por solo confiar en Dios a través de creer en su palabra. Su palabra es muy preciosa, especialmente en estos tiempos oscuros, en tiempos inciertos, igual como estamos viviendo ahora. Quiero decirles muchas gracias por sus oraciones, el uno por el otro. Gracias por tomar el tiempo para grabar su voz, para dar unos versículos de ánimo o de promesa, o tal vez dar un poema favorito o un canto especial. Siempre es una gran bendición verlos, leerlos y escucharlos. Pues espero que ya están listos con su familia para abrir la palabra de Dios y aprender de ella, pues unamos en oración antes de leer la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el gran privilegio de estar aquí en tu presencia. Es un honor, Señor, para nosotros tenerte a ti como nuestro Dios y que tú siempre estás dispuesto y disponible para estar con su pueblo. Bendice su palabra en nuestros corazones, abre nuestros ojos de entendimiento y nuestros corazones, Señor, ablanda a nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra y que tú puedes enseñarnos grandes cosas que podemos ver y aceptar y que pueden cambiar nuestras vidas. Bendice cada oyente, Señor, en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 11 al 13, tenemos estos versículos: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tengo aquí 3 páginas de los protocolos obligatorios durante la cuarentena. Comienza con: al salir de la casa, número 1, usar mascarilla, dice obligatorio. Número 2, usar guantes, dice no es obligatorio. Pero la segunda sección dice: mientras estés en la calle, número 1, solo salir en caso de necesitar abastecimiento de víveres o medicina. Número 2 dice: tienes que saber, todas las personas pueden ser portadoras del COVID-19. Caras vemos, infectados no sabemos. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo sería si tratáramos el pecado igual como tratamos con el coronavirus o COVID-19? Debemos, en primer lugar, mantener el distanciamiento social del pecado. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios
le guarda y el maligno no le toca. Pues los protocolos obligatorios escritos por el doctor Ciro Magigna, médico infectólogo, nos dicen que debemos mantener el distanciamiento social de al menos 2 metros por persona y debemos evitar las aglomeraciones. Segunda Tesalonicenses 3:6 dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. En 2 Timoteo 3:1-5 dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y también en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 6-7 dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Le cuento una historia de un señor que dice: hace varios años nuestra familia visitó las cataratas de Niágara. Era la temporada de la primavera y el hielo corría río abajo. Mientras veía los grandes bloques de hielo que fluían hacia las cataratas, pude ver que había algunos peces muertos incrustados en el hielo. Los gavilanes explotaban la situación mientras montaban el hielo río abajo, alimentándose de los peces. Cuando llegaban al borde de las cataratas, abrían sus alas y se escapaban de la caída hacia abajo. Observé un gavilán que parecía retrasarse, como que no sabía del peligro que se avecinaba, y me pregunté cuándo se iba a abrir sus alas para dejar el hielo. Estaba bien absorto en su almuerzo del pescado congelado, y cuando finalmente llegó al borde de las cataratas, abrieron sus poderosas alas. El gavilán aleteó e incluso levantó el hielo del agua, y pensé que por fin escaparía, pero se había retrasado demasiado tiempo para que sus garras se congelaran en el hielo. El peso del hielo era demasiado y el gavilán no tuvo otra opción sino que desplomarse al abismo y a la muerte. Es igual con el pecado, que puede atraparnos cuando nos apegamos a él. Nos llevará a nuestra destrucción si no decidimos renunciarlo de inmediato. Estamos hablando sobre el peligro de no practicar el distanciamiento social del pecado. En segundo lugar, debemos mantenernos en cuarentena para cuidarnos del pecado. No solo mantener el distanciamiento del pecado, pero también cuidarnos, mantenernos en cuarentena para cuidarnos del pecado. El protocolo obligatorio nos dice: por favor, evite visitas a su domicilio. Esto incluye también a sus familiares. ¿Cuántos se han quedado en sus casas propias y han guardado la cuarentena por no salir a ninguna parte? ¿Cuántos no han visitado a sus amigos o seres queridos, ni los han visitado
invitado a visitarles a su casa? ¿Cuántos se han separado de todos con el único propósito de no infectarse a uno mismo y para no infectar a otros con el COVID-19? Pero comparándolo con el pecado, ¿se pone en cuarentena contra el pecado o se siente cómodo con que sea infectado o que infecte a otros? Dios instruyó al pueblo de Israel clara y detalladamente, como por ejemplo en Deuteronomio 23, 9 al 14, cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua, y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres ahí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Y también en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, Dios nos instruye en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pero no solo debemos de practicar el distanciamiento social del pecado y también ponernos en cuarentena para cuidarnos del pecado, pero en tercer lugar, debemos siempre lavarnos para mantenernos limpios de la contaminación del pecado. En Santiago 4:8 leemos: acercaos a Dios y Él acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Muchos hemos aprendido o hemos vuelto a aprender la importancia de lavar bien las manos. Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y de proteger a su familia para que no se enfermen. He visto a personas en el baño poner jabón líquido y sin lavarse bien las manos, solo ponen las manos directamente al agua como para quitar el jabón líquido de las manos, pero solo el jabón no va a lavar bien las manos sin la acción de frotarse las manos con el jabón. Encontré 5 pasos que debemos seguir al lavar las manos. Número 1, mójese las manos con agua corriente limpia, preferible tibia. Cierre el grifo y enjabónese las manos. Número 2, frótese las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frótese la espuma por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. Número 3, restriéguese las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita algo para medir el tiempo? Tararé 2 veces la canción de Feliz Cumpleaños de principio a fin. Número 4, enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia. Número 5, séqueselas con una toalla limpia o al aire. Use un desinfectante de manos cuando no puede usar agua y jabón. Ahora encontramos en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto
Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues Dios está diciéndonos que debemos de limpiarnos, ¿verdad? Ahora, no son las manos que debemos de limpiar, es el corazón. Limpiarnos, ¿verdad?, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el libro de Tito, capítulo 3, versículos 1 al 6, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, en cuarto lugar, debemos comprobar para ver si tenemos los síntomas. Número 1, recuerde, debemos practicar el distanciamiento social del pecado. Número 2, ponernos en cuarentena para cuidarnos del pecado. Número 3, lavarnos siempre para mantenernos limpios de la contaminación del pecado. Y número 4, comprobar para ver si tenemos los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, tomar la prueba, ver el fruto, ver los síntomas, ¿verdad? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Los síntomas notificados por personas con COVID-19 varían desde aquellos que presentan síntomas leves hasta quienes se enferman gravemente. Los síntomas pueden aparecer 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos síntomas podrían tener COVID-19, tos, dificultad para respirar, sentir que le falta el aire, también fiebre, escalofríos, dolor muscular, dolor de garganta, pérdida reciente del olfato o el gusto, ¿verdad? Cuando come, no tiene ganas de comer. El pecado puede estar muy bien escondido en nuestras vidas, pero las acciones y reacciones desobedientes de una persona denuncian que el pecado está en su corazón. De la misma manera que una enfermedad interior se manifiesta en el exterior de forma visible, a través de señales extrañas en el cuerpo, el pecado que está dentro de alguien también se manifiesta en el exterior a través de actitudes rebeldes, de tal manera que él, que era invisible, se torna visible. La desobediencia puede ser la punta del iceberg del orgullo, de la malicia, de la envidia, de la altivez, de la falta de temor, del alejamiento de Dios, del egoísmo, de la relajación espiritual, de la ambición y de todos los demás pecados. Ella es la injusticia que señala muchas otras injusticias.
En el libro de Efesios capítulo 5, versículos 1 al 5, leemos: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Romanos 1, 26 al 32 dice así: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y también en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pues no debemos de ignorar los síntomas. Es un aviso para que usted note que algo está equivocado y tenga la oportunidad de comenzar a hacer lo correcto. Los que ignoran rechazan el tratamiento de la humildad y del arrepentimiento, desperdician la oportunidad de cura y descienden a la muerte eterna. Romanos 6, 23, la primera parte dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero la segunda parte dice: mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues en repaso, debemos practicar el distanciamiento social del pecado. También ponernos en cuarentena para cuidarnos del pecado. Número 3, lavarnos siempre para mantenernos limpios de la contaminación del pecado. Y por último, comprobar para ver si tenemos los síntomas. En el libro de Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en Juan 14, 6
Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pues inclinemos nuestros rostros para tener una palabra de oración. Padre amado, te damos gracias por hablar a nuestros corazones hoy a través de tu palabra. Haz que todos podamos ver claramente que el coronavirus es muy similar al pecado, pero que muchas veces reaccionamos como que no es nada peligroso. Ayúdanos a ver que el pecado es igual y aún más peligroso, y que debemos asegurarnos de tener un Salvador en Jesucristo, y que si ya somos salvos, que estamos andando en comunión a diaria con nuestro Dios. Padre, si hay alguien escuchando este mensaje que no haya aceptado la salvación en Cristo Jesús, si no tienen esa seguridad de vida eterna, que pueden tomar un minuto para hacer esa decisión, pidiendo perdón por sus pecados y recibiendo la salvación que Cristo nos ofrece gratuitamente por nuestra fe en la obra redentora ya cumplida por su Hijo amado Jesucristo. Si hay un hermano o hermana en la fe que se ha apartado y no está en comunión contigo, leyendo su palabra y orando a ti, Señor, que se arrepienten de su falta de fidelidad y regresen en comunión contigo ahora mismo. Gracias nuevamente, Señor, por estar aquí con nosotros durante este tiempo de meditación. Bendice su pueblo y cada uno de nuestras familias mientras seguimos perseverando por este tiempo de prueba. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga.